Hola amigos, sean bienvenidos a este canal. Y bueno, en este curso específicamente el curso está titulado Aprende a programar desde cero. O sea, es un curso de programación de cero. Si estás comenzando o si tienes interés en adentrarte en este mundo de la programación, este curso está, bueno, pues pensado para ti. Vamos a estar viendo en el curso los fundamentos de la programación y fundamentalmente lo que yo quiero que te lleves de este curso es eh, qué debes saber tú antes de comenzar a programar. Uno de los grandes problemas que enfrentan los programadores o las personas que están comenzando a introducirse en este mundo de la programación y demás es que precisamente se frustran demasiado rápido. O sea, hay un choque eh, por no entender de qué va este mundo de la programación. O sea, cuesta trabajo entenderlo y hay un choque en cuando empezamos a trabajar con un lenguaje de programación específico y demás. Precisamente porque estamos viendo en ocasiones sintaxis, estructuras, códigos que no sabemos qué son. O sea, no lo entendemos, no sabemos de qué va y nos cuesta trabajo entonces adentrarnos en ese mundo. Bueno, pues este curso yo lo que te voy a dar es una preparación de qué debes saber antes de comenzar a trabajar directamente con un lenguaje de programación, dígase Python, Java, C Sharp o cualquier lenguaje de programación que desees trabajar y bueno, incluso por supuesto frameworks y demás. Primero debes dominar un lenguaje, o sea, primero debes entender estos fundamentos, posteriormente entender un lenguaje para posteriormente tratar de trabajar un framework y demás. Eh, Muchas veces, como te comento, estos pasos se violan y directamente estamos eh, presionados por buscar trabajo o por comenzar a trabajar proyectos ya días de trabajo o empezar ya en este mundo y violamos este pensamiento lógico que debemos desarrollar como programadores y ya comenzamos directamente a estudiar un lenguaje de programación y ahí es cuando les comento que llega un choque que muchas veces termina con la frustración y bueno, con el abandono de esta profesión, que puede ser muy apasionante o es muy apasionante, pero que sí lleva una preparación, tener una base sólida de pensamiento estructurado de programador. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en este curso, los fundamentos de la programación. Sobre todo, quiero que te lleves qué debes saber antes de comenzar a programar. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar definiendo qué es la programación. Bueno, la programación, y no vamos a entrar en teorías acá. Este curso va a ser quizás con algunas pinceladas teóricas, pero más bien va a ser un curso práctico donde te voy a estar también, ya te lo voy comentando, te voy a estar poniendo ejercicios para que vayas practicando toda la dinámica que tienes que hacer como programador, entender las situaciones y traducirlas a un lenguaje de programación. Ajá. Pero bueno, básicamente podemos definir que la programación, para que lo tengas en cuenta, es cómo enseñar a una computadora a realizar tareas. O sea, en programación, usted está traduciendo una interpretación que está haciendo de la realidad o de un problema determinado y le está explicando a una computadora, mira, yo tengo esta situación y yo quiero que tú hagas esto de esta manera, ¿no? Básicamente. O sea, enseñar a una computadora a realizar tareas. Y eso, por supuesto, esa comunicación entre tu persona y la computadora, hay que hacerla a través de un lenguaje determinado, que es lo que se conoce como lenguaje de programación. Hay disímiles lenguajes de programación. O sea, aquí te traigo quizás algún ejemplo: Java, Python, PHP, bueno, Ruby. Hay disímiles lenguajes de programación. Eh, pero básicamente todos son herramientas para comunicarte con una computadora, un ordenador y decirle,
yo necesito que tú hagas esto y de esta manera, ¿vale? O sea, podemos hablarlo en un lenguaje, o sea, poniendo un ejemplo abstracto, podemos hablar, por ejemplo, de cuando usted se va a comunicar con una persona determinada para explicarle algo, utilice un lenguaje. O sea, puede ser español, puede ser inglés, puede ser francés, en cualquier lenguaje. Pero lo importante es que le está comunicando a esa persona, mira, yo necesito que tú hagas esto y esto y esto, de esta manera, ¿vale? Bueno, pues en lenguaje de programación es lo mismo. O sea, el lenguaje de programación lo que estamos es comunicando en una computadora, yo necesito que tú hagas esto y esto y esto de esta manera, y para eso nos auxiliamos, usamos unas herramientas de un lenguaje de programación específico. Pero antes de caer en un lenguaje de programación específico, y era lo que te estaba comentando anteriormente, es importante entender qué le tengo que transmitir a esa computadora, qué le tengo que transmitir y cómo se lo tengo que transmitir. Y para eso se utiliza, o sea, lo primero que debes dominar, y es lo que vamos a comenzar a ver en este curso, lo primero que debes dominar es lo que se conoce como pseudocódigo. El pseudocódigo. ¿Qué cosa es el pseudocódigo? Bueno, pues el pseudocódigo es una representación, podemos definirlo muy sin entrar en detalles teóricos, una representación sencilla de un algoritmo sin preocuparse por la sintaxis de un lenguaje específico. O sea, es la manera en la que tú vas a transmitirle a un ordenador qué es lo que tú quieres hacer. O sea, yo te lo resumo con esta frase. Le digo, mira, entiéndelo primero en español. En español, bueno, si estás viendo este curso en español, si por supuesto tienes otro lenguaje nativo y te es más fácil en otro lenguaje, bueno, pues entiéndelo primero en ese lenguaje tuyo, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que quiero que entiendas de esto es que el pseudocódigo es una estructura, son estructuras que te van a permitir a estructurar, digamos, algoritmos o hacer algoritmos con un lenguaje coloquial, con un lenguaje humano, vamos a decir, un lenguaje humano. O sea, te va a servir para estructurar en tu mente y pensar como programador a la hora de darle a la computadora las instrucciones, ¿no? Eso espero que te quede clara la idea que te quiero transmitir. De todas maneras, ahora con los ejemplos lo vamos a ir viendo. Perfecto. Entonces mira este ejemplo. En este ejemplo estamos viendo, por ejemplo, un pseudocódigo a la derecha y la representación de ese pseudocódigo en dos lenguajes de programación distintos. Y es lo que quiero que me entiendan. Mira, cuando vemos el pseudocódigo, eso perfectamente cualquier persona que no tenga conocimiento ninguno de programación, una persona que se esté sentando por primera vez a ver este curso y no tenga ni idea de programación ni noción de programación, jamás haya visto una sintaxis de un lenguaje de programación, puede entender ese pseudocódigo. O sea, es muy sencillo como lo ves. De inicio, mostrar hola mundo, fin. O sea, terminamos. Ya, eso es lo único que quiero que haga esa computadora, la computadora en ese caso. O sea, esto por supuesto es un ejercicio muy básico. Tú le dices a la máquina, mira, muéstrame un cartel o muéstrame un texto que diga hola mundo. Bueno, pues ese en pseudocódigo es eso. Ahora, ese, por ejemplo, lo vemos a la izquierda en dos ejemplos de lenguaje de programación distintos. Lo vemos en Python, donde tenemos ahí, en Python tenemos algo que no sabemos o no entendemos bien de momento qué es. Y tenemos en Java, por ejemplo, algo que ahí lo vemos si no sabemos de Java y tampoco vamos a entender bien qué es lo que estamos viendo ahí, ¿no? O sea, fíjate la diferencia y la importancia del pseudocódigo. En el pseudocódigo, una persona que no sepa nada de programación, que nunca haya visto una sintaxis de programación, una línea de programación, que no sepa nada de lenguaje de programación, entiende lo que estamos viendo ahí y ya comienza a hacerse una idea de qué es lo que la máquina va a hacer
o cómo se le debe explicar a la máquina lo que debe hacer. Y bueno, esas mismas instrucciones están en los ejemplos al lado, ¿no? En Python en este caso y en Java. Entonces, ¿cuál es la importancia del pseudocódigo aquí? Quiero que te quede claro en este ejemplo. Y era lo que estaba comentando hace un rato sobre el tema de la frustración y el choque que puede resultar de comenzar a programar sin tener una base. O sea, no es lo mismo que yo te diga, mira, vamos a hacer este pseudocódigo máquina, inicio, mostrar mundo, fin, a que, por ejemplo, tú tengas un primer acercamiento con este código de Java, que como te das cuenta hay cosas que no, que bueno, sí tienes que conocer un poco más, ¿no? Esto de las llaves, esto de los corchetes, o sea, que si tiene un punto y coma, que si abre paréntesis, o sea, una persona que no sepa lo ve y dice, bueno, ¿y esto qué cosa es ahora, no? Entonces, es la importancia del pseudocódigo. Primero, entiende qué es lo que hay que hacer. Primero, entiende qué es lo que tienes que hacer. Y después veremos, en dependencia del lenguaje de programación en el que vayas a trabajar, cómo se escribe, ¿no? O sea, volvemos a los lenguajes comunes de idioma. Yo sé que yo quiero transmitir la idea de que quiero mostrar un cartel. Bueno, si estoy en un país de habla hispana, lo voy a decir en español. Mira, muéstrame un cartel. Si estoy en un país de habla inglesa, lo tengo que transmitir en inglés. Bueno, pues lo digo en inglés. Y si estoy en un país, por ejemplo, de habla francesa, pues lo digo en francés, ¿no? Pero yo tengo claro en mi cabeza qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero mostrar y cómo lo quiero mostrar, ¿no? Ese es el ejemplo y es la importancia del pseudocódigo. Aquí vemos, más o menos ya vamos adentrando en cuál es la estructura del pseudocódigo. Bueno, ya aquí podemos ver que el pseudocódigo tiene primero un inicio y un fin. Y dentro de ese inicio y fin se desarrollan todas las instrucciones que se le quieren transmitir a la máquina. Y es importante que tengas en cuenta que esas instrucciones son secuenciales. O sea, la computadora va a hacer una interpretación secuencial de cada una de esas líneas. En pseudocódigo, por supuesto, eh, esto es una representación abstracta, porque la computadora nunca va a interpretar pseudocódigo. La computadora va a interpretar un lenguaje de programación determinado, pero con los lenguajes de programación pasa igual. O sea, el lenguaje de programación se interpreta de manera secuencial. Y es el tema de lo que estamos viendo acá del pseudocódigo. O sea, el pseudocódigo está orientado para enseñarte a programar y bueno, ya fíjate que sin tocar una línea de código, sin ver un lenguaje de programación, ya vas entendiendo cómo es la lógica de la programación. O sea, ya vas viendo que tú le vas a transmitir una idea a la computadora o le vas a transmitir a la computadora un grupo de instrucciones para que la computadora haga algo y que ese grupo de instrucciones que tú le vas a transmitir se la vas a poner en un bloque que va a tener un inicio, un fin y que lo que va dentro de ese bloque son las instrucciones y que la computadora la va a interpretar de manera secuencial. ¿Vale? O sea, se da cuenta que ya vamos entendiendo un poco ese pensamiento de programador. Ya nos vamos adentrando en el mundo de la programación y ya vamos entendiendo la lógica de la programación. Bueno, vamos a ver este ejemplo de pseudocódigo. Por ejemplo, acá tenemos una instrucción que va a sumar dos números y a mostrar un resultado, ¿no? O sea, va a mostrar el resultado de la suma de dos números. A la izquierda tenemos el pseudocódigo como quedaría escrito. Y a la derecha, bueno, la explicación de qué es lo que está pasando ahí. Fíjate, ¿qué estamos poniendo? Bueno, en primer lugar, se definen las tres variables. O sea, si te das cuenta, aquí estamos trabajando en puro español y estamos, o sea, el pseudocódigo es escrito. O sea, ¿qué yo le voy a decir a la computadora
para que la computadora haga. Fíjate que vuelvo cada vez al concepto para que te quede claro eso. Bueno, primera línea, estamos definiendo las tres variables. En español puro castellano decimos definir número 1, número 2 y resultado. Son las tres variables con las que yo voy a trabajar. Segunda línea, leo el valor del número 1 y del número 2, ¿no? O sea, leo esas dos variables. Tercera, almaceno en resultado la suma del número 1 más el número 2. Y cuarta línea, bueno, pues muestro ese resultado, ¿no? O sea, muy sencillo. Esto es un ejercicio donde yo te digo, muéstrame el resultado de la suma de dos números y tú en tu pensamiento ya como programador tienes que crearte en tu mente este algoritmo. Todavía no sabemos en qué lenguaje de programación lo vamos a hacer. Todavía no sabemos si después va a ser en Python, si va a ser en Java, si va a ser en C, no sabemos nada. Lo único que yo sí sé es que en mi cabeza yo tengo que tener claro que yo voy a transmitirle a la computadora un bloque que va a iniciar, que va a finalizar y que dentro de ese bloque, bueno, se tiene que ejecutar la suma de dos números y que eso se tiene que hacer secuencial. O sea, yo no puedo poner mostrar resultados como primera línea y definir número 1, 2 y resultados como última línea. No, la computadora no lo va a interpretar así. Aunque esté dentro del bloque, aunque tenga todo el mismo código, digamos, no se interpreta así, se interpreta de manera secuencial. Es interpretar primero la línea 1, luego la 2, después la 3 y posteriormente la 4, ¿no? Entonces es importante ya que tengas esos conceptos en tu mente bien claros. O sea, es de manera secuencial y así lo tienes que tener en cuenta con pseudocódigo y posteriormente cuando vayas a trabajar con un lenguaje de programación determinado. Bueno, entonces, partiendo de esto que hemos visto hasta ahora, vamos a pasar a un ejercicio práctico. Vamos a pasar a un ejercicio práctico que en este curso te voy a estar poniendo ejercicios para que desarrolles esa lógica, ¿no? Lo veas acá, los ejemplos que ponemos y desarrollar esa lógica. Por supuesto, los ejercicios que pongamos en el curso también lo vamos a estar dando solución para que sepas cómo se hacen, ¿no? Entonces, vamos a este primer ejercicio. Bueno, como conocemos la fórmula para calcular el área de un rectángulo es A igual a A por B, ¿no? Los dos lados. Entonces, escribe un pseudocódigo que realice esta operación y muestre el resultado. Acá es el momento donde le pones pausa a este video y lo tomas un papel o como lo prefieras hacer y tratas de darle respuesta a este ejercicio, ¿no? Fíjate, puedes guiarte por el ejercicio anterior, por la presentación anterior, por la diapositiva anterior, donde están tengo un ejemplo similar y, bueno, tratar de dar respuesta con esto. Vuelvo, lo importante acá, ¿cómo es? No importa tanto la sintaxis de qué es lo que vas a poner en el pseudocódigo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque el pseudocódigo igual tiene pautas que los programadores deben seguir. Pero lo más importante, y es lo que quiero que te quede claro en esta clase, en este curso, es en tu mente qué tienes que hacer para darle respuesta a este problema. Los programadores tenemos que entrenarnos en darle respuesta a los problemas, en darle soluciones a los problemas, en cómo con la programación se le da solución a un problema determinado. Eso es lo que le va a importar a tu empleador, eso es lo que le va a importar a la persona que te contrate, eso es lo que te tiene que importar a ti como programador. Cómo con las herramientas que tú tienes, tú lo logras dar respuesta a un problema determinado. Para eso te van a contratar, para dar respuesta y dar solución a problemas, ¿no? Entonces, tú ahora con este ejercicio tienes un problema y ya con las herramientas que tienes básicas, ya con el lenguaje, con la estructura y el pensamiento, con el pensamiento de programador que ya vas desarrollando, tienes que darle solución a este problema. Entonces, bueno, nada, espero que pongas pausa, trabajes
en el ejercicio y posteriormente ya continúes. Yo voy a mostrarte el resultado en, bueno, 3, 2, 1 y ya, listo. Acá tenemos, por ejemplo, lo que estaba comentando, tenemos dos variantes de resultado. Dos variantes que pudiste haber puesto y quizás tú hiciste una tercera o una cuarta, buscaste otra variante, no importa. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? La lógica de lo que debiste haber hecho. Esta es la lógica de lo que debiste haber hecho. O sea, fíjate que acá tenemos un bloque, un algoritmo, donde tenemos un inicio y un fin, volvemos al mismo tema, y tenemos la secuencia de operaciones que se debieron haber hecho. O sea, primero definir las tres variables, área, lado A, lado B. Fíjate que a la izquierda, o sea, variante 1 y variante 2 tienen diferentes denominaciones en las indicaciones de las operaciones, pero la esencia de la lógica es la misma, ¿no? Entonces defines las tres variables. Segunda línea, lees el lado 1, el lado 2, o el lado A o el lado B. Tercero, calculas el área, que es A por B. Y cuarto, muestras ese resultado. ¿Vale? O sea, a lo mejor tú pusiste otra denominación en vez de defino, no sé, definir, bueno, definir está en la variante 1, no sé, quizás pusiste otra palabra ahí, o en vez de leer pusiste interpreto o recepciono, no sé. Eso queda a tu elección. Lo importante es que en tu mente tengas claro que esto es lo que tienes que hacer. O sea, primero definir las tres variables, segundo leer el resultado, tercero calcular y cuarto mostrar. Eso es lo más importante. Y eso es lo que te va dando, vuelvo y repito, el pensamiento de programador, el pensamiento de, a partir de un problema de la vida cotidiana, cómo le vas a dar solución como programador a ese problema. Es lo más importante de este curso y lo más importante que tienes que tener en cuenta como programador. Bueno, fíjate, acá ya estamos finalizando esta clase. Te remarco esto. O sea, el pseudocódigo, que fue lo que estuvimos viendo hoy, vuelvo y repito, entender qué es lo que tengo que hacer. O sea, entender en pseudocódigo qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, en esta clase, pues la primera, vimos qué es la programación, qué es el pseudocódigo y la sintaxis básica del pseudocódigo y algunos ejemplos. Vamos a continuar este curso. En la próxima clase vamos a estar viendo el control de los flujos con condicionales. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, hasta ahora hemos visto una secuencia de operaciones básicas, ¿no? Lee, multiplica o calcula, muestra, pero bueno, que si hay alguna condición, o sea, si A es mayor que B, haz esto, si B es menor que C, haz esto otro, o sea, ya ahí empiezan a surgir alternativas, condiciones que también son manejadas desde el punto de vista de la programación. Entonces, bueno, nada, hasta aquí esta primera clase. Espero que te haya servido, que hayas entendido el pseudocódigo, que hayas entendido y que ya vayas, a partir de este curso, ya vayas desarrollando esa lógica, ese pensamiento lógico de programación, que es lo más importante, repito, lo más importante acá, lo más importante que tiene que tener un programador es el pensamiento lógico del programador, o sea, pensar los problemas como programador. Bueno, si este curso te va siendo útil, lo único que te pido es que te suscribas al canal, me dejes un like y que te mantengas al tanto de las próximas transmisiones que vayamos a estar realizando. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.